L'asturiano ye una llingua que se fala nel norte d'España, nel Principau d'Asturias, en Llión, Zamora, Salamanca y también en Miranda del Douro, en Portugal. Y una llingua que tiene l'estatus de protexida y aparte de minoritaria ye minorizada tan una situación de diglosia col castellán y poco a poco va perdiendo falantes patrimoniales, pero sí que está ganando falantes alfabetizados nel colexio y na educación secundaria. Yo decido dedicarme al asturiano o ser falante de asturiano porque en el sitio en el que yo nací, en Vimenes, y la lengua que se fala principalmente, yo aprendí a pensar y a falar en asturiano y para mí el castellán llegó desde la escuela. Entonces yo, bueno, como falante de asturiano vi que había delles carencias, que faltaba mucha literatura y como persona que tiene la capacidad para escribir en esta lengua, pues creo que tengo casi una obligación moral de hacerlo para que los que vienen detrás tengan más opciones de lectura que yo. La mitología está muy presente en mi obra, por ejemplo, en lo que cinca a los seres de leyenda. Hay una humanización de esa mitología, aparece un ñoveru, una xana, un cuélebre, pero con una versión mucho más humanizada y con esas historias tradicionales un poco dais la vuelta y quizá ves contáis con más profundidad. Y yendo a cuya de la mitología, yo también tengo, por ejemplo, un trovadores que recogió lo que lle pues, el tema de la bruxería, las historias de fantasmas, que también están muy presentes en nuestra tradición oral. La normalización del asturiano tiene que ir más acullá de lo que lle la literatura, tiene que hacerse en nuevos estalles como puede ser pues, YouTube, TikTok y sobre todo contenidos digitales y a lo mejor contenidos que no tenemos ahora mucho como puede ser el doblaje, que en lingües como el catalán, el gallego, el euskera, bueno, prácticamente cualquier lingua que no sea el asturiano sí que está muy espardido y muy trabajado, pues ya es importante que lo haga en asturiano. Y después quizá ves otra opción sería pues yo que sé, podcast, juegos de rol y quizá ves también videojuegos. Lo que pasa que son cosas que lleven tiempo y que al final dependen pues del esfuerzo y les ganes que tenga de hacerles de alguien. Pero yo creo que es importante entamar a tirar neses estalles y seguir haciendo literatura, pero también mirar para esas otras llendes. Va unos cuantos años yo tuve la idea, o bueno, tenía ganas de hacer una novela pues, que fuera entretenida, que fuera casi en un tono cómico y que fuera una historia de fantasmas. Esa historia de fantasmas yo di muchas vueltas y decidí hacerla pues, protagonizada por un trovador que se llama Bermudo de Benavides y un fantasma que está maldito. Maldíxolo una tal Sidora de Benavides en el pasado y por lo que sé ya tiene que vagar años y paños y bueno, siglos en este caso con todos esos descendientes y ayudarles a prosperar y pues de alguna manera arreglar lo que él fexo en el pasado. De todos esos sucesores que tiene Sidora llegamos a la protagonista que lle Dora, que realmente lle la que se pregunta por primera vez por qué está con ellos ese trovador y bueno, entre ellos tienen diálogos, bueno, pues tan empeñizados como quien dice bastante porque Bermudo es un personaje muy egocéntrico que piensa que todo el mundo lo tiene que conocer y que lo tiene que venerar y Dora es muy crítica pues con esa actitud que tiene y al final pues entre los dos tienen que descubrir que es el antepasado que los une y sobre todo pues conseguir que Bermudo quede libre de esa maldición. Yo decidí hacer literatura juvenil en asturiano, yo creo que por todo lo que viví yo cuando yo era moza. No había muchos libros y al final pues cuando quería leer
determinados xéneros como era el fantástico, sacantes dellos exemplos como puede ser, yo que sé, Fontenebrosa de Vicente García Oliva, tenía que acabar yéndolos en castellán. Entonces, pues yo como una cosa que quiero subsanar, por decirlo de alguna manera, porque ye lo que yo viví y la verdad que me prestaría que los que vienen detrás tengan opción a escoger lo que quieren yer, que a lo mejor no os presta el género fantástico, pero por lo menos que esa opción te hay. Parece que en los últimos años hay un exposigue, por decirlo de alguna manera, de lo que lle la ciencia ficción, la fantasía, el terror, non solo na literatura, como digo yo, de palabras escritas, también está aumentando mucho la demanda de cómics manga, de cómic americano, y lo que en antes era ser considerado un friki, está dejando de serlo y está pasando a ser de algo más normal y más extendido. Y yo creo que esto está pasando también con la literatura de fantasía, de ciencia ficción y de terror. A mí sorprende mucho, por ejemplo, ver a chavales de 15, 16 años de los que siempre pensamos que ya no lleguen, pues agarrar obras tradicionales como puede ser el Silmarillion o el Señor de los Anillos o, por ejemplo, entamar a conocer la obra de Úrsula K. Le Guin, que son autores que ya tienen tiempo y que, por embargo, esos chavales están entamando a leer, cosa que cuando yo tenía la su edad no leíamos eso, igual leíamos Crepúsculo o Harry Potter o Los Juegos de la Fame. Entonces yo creo que está extendiéndose mucho y que hay un género que cada vez va a tener más demanda. La literatura tradicionalmente perunllau pon a los personajes femeninos siempre pues como una muller florero, como una muller para que el paisano consiga algo, como madre de, fía de, novia de, tía de, pero muchas veces siempre la relega a un papel secundario. Y por otro lado también pasa con los escritores. Si es una mujer escritora, pues por lo general van buscate muchos más fallos que a un paisano y aparte, no que lle na trayectoria de les mulleres escritores lle habitual que es publizaran con seudónimo, que es publizaran solo con les sigles del nome, por dicilo de alguna manera, les iniciales para que non supieran que eran mulleres y eso lle de algo que hai que combatir. Bueno, esto pasa na literatura, pasa na historia y pasa en todo. Yo creo que las mujeres, bueno, y los escritores en general tenemos que entamar a dar el lugar que corresponde a los personajes femeninos, nunca caer los tópicos que caen va 10, 20 años y reflexionar de una manera crítica, oye, yo no quiero que el mío personaje sea una mujer florero y también reflexionar sobre que porque una escritora sea mujer no hay que ir a atacarla y criticarla, que todos somos iguales al final y eso tiene que verse en lo que escribimos. Entonces yo, por todo esto, al final intento pues revisar que los míos personajes cumplan lo que estoy defendiendo y también pues fomentar les obras de mujeres escritores y leer sobre todo a mujeres que escriben. Yo creo que en la literatura asturiana sigue faltando mucha fantasía, pero sobre todo no hay casi noveles de terror y es un género que no sé qué pasa con él, parece que nos mete miedo o algo, pero hay muy pocos ejemplos y yo creo que además Asturias, por cómo y el nuestro territorio, por cómo y la nuestra forma de pensar y tal, tiene un caldo de cultivo muy bueno para hacer este tipo de literatura y aparte tiene llendes tradicionales pues incluso do mes llobo. Entonces creo que es algo que está desaprovechado y que me prestaría mucho, pero un yao que escribieran otros escritores y pero otro yao a mí también me prestaría escribir a corto o largo plazo de algo de ese xénero. Agora vou ler Eutopos, que é un relato posapocalíptico que además forma parte de unha saga, por dicilo de alguna manera, dun conxunto de máis relatos e microrelatos.
Concretamente pues fai una reflexión sobre la importancia que tiene la escritura y la lectura, esa importancia que a veces non damos. Y ningún d'aquellos viaxeros foriatos yera a pescanciar lo que aquella reunión iba a significar. El mundo en el que nos tocó vivir non ye el que describían los nuestros antepasados. Un mundo en el que la tecnoloxía yera pa toos, nel que la electricidad non yera limitada, nel que non faltaba nada, nel que les grandes ciudades yeren l'aliento de la civilización humana. Ese mundo ya non existe. El no es un mundo, ya lo sabéis, ye diferente. Un de los viaxeros entamó a falar asina, en sin causar sorpresa dala nos sos oyentes. Y non foi ninguna enfermedad inexplicable, non foi eso que conocemos d'orella no mau cambeu climático. Foi el propio ser humano. Matáronse unos a otros y casi maten esta tierra. Los historiadores nomen la Tercera Guerra Mundial, pero la xente conozlo como los 50, porque fueron 50 años d'una macroguerra y más de 50 naciones les que puxaron pol poder nella, de les que anguaño ya poco queda. Dicen que había más de 6.000 millones de personas y agora non sabemos nin si habrá 100 millones. De los grandes países lleguen los nomes: China, India, Estados Unidos. Tarrén ermo, en sin vida, contaminado por bombes, armes biolóxicas y envenenamientos, que traxeron epidemias, fame y la perda total de la naturaleza humana por la situación extrema. Y les zonas más mortíferes son esas antiguas ciudades, abandonadas y en ruines, onde solo de algunos se atreven a entrar y muchas veces nin vuelven. Ellos podían vivir 80 años. Nos, si llegamos a los 40, ya ye raro. Ye como si eso que nomaben globalización, que xunía les antípodes del mundo, fora también la fin. Y volvimos a la agricultura, ganadería, a llegar al día siguiente. Volvimos pa les tierras nes que casi nun había xente, a los pueblos, esos que nun foron blanco de los estragos de la guerra pola poca utilidad que los importantes creían que tenían. Así entamaron a surdir pequeños estados que desconfíen unos d'otros, con llingües distintes pa guardar los pocos secretos que caltienen. Pero si de algo nos quitó esa guerra, el pago por todo lo que ficimos foi la escritura. Si de algún fuera a pescanciar el futuro, non lo diba a creer. Elle était fort déshabillée, et des grands arbres indiscrets aux vitres jetaient leurs feuillets malignament, tout près, tout près.